Hermanos, la ocasión pasada que estuve aquí con ustedes pudimos comenzar la segunda parte de esta carta en la que el apóstol Pablo urgía a los hermanos de Tesalónica a andar como es digno de su llamamiento, como hemos leído hoy, agradándole en todo a Dios, agradando a Dios en todo. Y hermanos, recordarán que podríamos resumir lo que veíamos en aquella ocasión de lo que les decía el apóstol, a abundar más y más en lo que ellos ya sabían que se les había enseñado. Ellos estaban comportándose de manera que agrada a Dios, pero el apóstol Pablo les dice, en esto esfuércense más y más. Y eso es lo que veíamos en los primeros dos versículos. De hecho, leímos un poco también del versículo 3. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de a qué se refiere Pablo con lo que es agradándole a Dios. Y vamos a tratar de poder avanzar un poco más en esta parte de la carta, en donde vemos las amonestaciones y las instrucciones necesarias para que la iglesia viva de manera que agrada a Dios, de manera que santifique su nombre. Y vamos a comenzar con estos textos, hermanos. Nuestro texto nos enseña que en primera instancia la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hoy me voy a enfocar en los versículos 3 al 6, hermanos. Es en los textos que me quiero enfocar el día de hoy. Después vamos a volver a tocar el versículo 6 y vamos a ir hasta el versículo 8. Pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que el anhelo de mi corazón es que esto quede bien clavado en nuestros corazones, vamos a ir únicamente de los versículos 3 al versículo 6. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hermanos, por nuestro texto, y hablábamos la ocasión pasada, que la voluntad de Dios tiene dos aspectos. Para los que han estudiado teología o han estado estudiando un poco de esto, tiene dos aspectos. La voluntad que es clara y revelada y la voluntad que es oculta. Es decir, lo que solo está en los pensamientos de Dios. Lo que es claro y revelado está en su escritura. Lo que ha sido oculto para nosotros o que no nos ha sido velado, el Señor lo va mostrando en el tiempo pertinente por medio de los medios que Él decide ocupar. Pero aquí tenemos una enseñanza de lo que es la voluntad revelada y clara para los hijos de Dios. Algo muy sencillo, hermanos. Él dice que la voluntad de Dios para sus hijos es la santificación, hermanos. Ahora, con respecto a la santificación, el apóstol va a tocar un tema acerca de la pureza sexual. Pero aquí nos da un principio muy importante, hermanos. La voluntad clara de Dios para sus hijos, lo que es revelado, lo que es evidente, es la santificación. Y les mencionaba en la ocasión pasada que a medida que nosotros pasamos más tiempo en las meditaciones de Levítico, y esto se lo digo porque en las iglesias, ustedes saben que hemos tenido las meditaciones del Antiguo Testamento, refiriéndome a los primeros 5 libros. Pero cuando uno pasa de tiempo determinado meditando en Levítico, el mensaje es claro: santidad al Señor. Eso es la voluntad de Dios revelada en todas las Escrituras. Pablo no está diciendo algo nuevo. Ahora, hermanos, esto parece muy sencillo, hermanos, pero de manera introductoria, porque aún no llego al punto de lo que quiero explicar esta mañana, pero esta pequeña introducción me va a llevar un poco de tiempo. Porque, hermanos, dice que la voluntad de Dios para sus hijos es la santificación. Y yo no sé si han escuchado o si escucharon al hermano R.C. Sproul hablando de esto. Él habló muchas veces acerca de este punto. ¿Por qué, hermanos? Él hace un comentario, y no solo él, bastantes teólogos. Hay un mal en nuestro pensamiento, hermanos. Hay un mal en nuestra manera de pensar. Y a veces, hermanos, como cristianos, nosotros pasamos mucho tiempo preguntándonos a sí mismos o preguntándoles a otros hermanos: ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios en este aspecto, en este otro aspecto o en este otro aspecto, que están dentro de la voluntad de Dios que no ha sido revelada claramente en las Escrituras?
Y invertimos demasiado tiempo y esfuerzo en nuestras vidas y en la vida de otros hermanos, tratando de entender lo que Dios nos ha revelado precisa y claramente. Ahora quiero decirles claramente ejemplos. He de trabajar en este trabajo, he de emplearme en esta empresa, he de tomar esta profesión, me he de casar con esta hermana, este hermano será el Señor que me pida, he de vivir en esta casa. Y hermanos, parecen cosas tan circunstanciales, pero no saben cuán desgastantes se vuelven en la vida de los creyentes. Y no saben cuán tropezadero hay en todos estos aspectos que están dentro de la voluntad oculta de Dios. Ahora, hermanos, eso no quiere decir que las Escrituras no nos den dirección y nos den aspectos claros y principios para que con discernimiento y la ayuda de nuestros pastores o autoridades espirituales o nuestros padres podamos tomar decisiones en respecto a esto. Por ejemplo, puede haber aspectos morales por los cuales ni siquiera debería de considerar ese trabajo. Pueden haber aspectos claros y evidentes en que ni siquiera la persona es creyente, por lo tanto ni siquiera tengo que dejar que entre en mi mente. Hay aspectos, hermanos, sabiduría y principios bíblicos que con discernimiento y con ayuda de hermanos maduros, uno puede rápidamente discernir si eso solamente es un anhelo de la carne o en verdad hay una decisión ahí que tomar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si nosotros pasáramos menos tiempo desgastándonos en estas cosas y ocupándonos, como lo decía en la ocasión pasada, en lo que es claro y revelado, como ahora lo vemos, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, entonces nuestros esfuerzos estarían bien enfocados en hacer lo que Él quiere. Ahora quiero decirles algo, hermanos. Porque las cosas que han sido veladas de nosotros, que no las entendemos porque es parte de la voluntad oculta de Dios para nosotros, se va a ir manifestando claramente y evidentemente cuando nosotros estemos haciendo la voluntad revelada y clara para nuestras vidas. Jóvenes, si ustedes tienen todas estas preguntas, van a irse aclarando cuando sus vidas estén ocupadas en hacer la voluntad clara y evidente de Dios, es decir, la santificación. Cuando uno ocupa su corazón en lo que Dios demanda, Él va a ir mostrando a su tiempo, cuando Él quiere, lo que es oculto para tu vida. En cuestión de profesión, en cuestión de trabajo, en cuestión de matrimonio. Pero tu corazón debe de ser guardado a crecer en santidad, porque esa es la voluntad de Dios revelada para tu vida. Esto es un principio claro para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que demanda diligencia de nosotros? La santificación. Porque esa es la voluntad clara para los hijos de Dios, que crezcáis en santidad. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y hermanos, hay textos que pueden venir en todas las Escrituras con respecto a esto, como deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de vuestro corazón, hablando en un contexto de persecución en el Salmo. Hermanos, si nuestro corazón estuviera enfocado en hacer lo que Dios manda, lo demás se va a ir acomodando en el proceso, en el momento preciso. Ahora, en base a nuestro texto, ¿qué es lo que Dios está mandando? ¿Qué es lo que Dios se deleita? ¿Qué es lo que agrada al Señor? Vuestra santificación. Esto demanda, hermanos, por favor escúchenlo y grábenlo en su corazón. Esto demanda diligencia. Si hay una cosa por la cual tu mente debe de estar turbada, debe de ser tu santificación. Si hay esfuerzo de verdad que te desgaste, debe de ser tu santificación. Si hay algo que en verdad te haga dolerte en tu alma porque no avanza, es tu santificación. Eso es de suma importancia para tu vida, creyente, para mi vida. Ahora, ¿qué es la santificación?
Bueno, Juan Calvino la define como el proceso en el que renunciando al mundo y escapando de las contaminaciones de la carne, nos ofrecemos a Dios como sacrificio vivo, porque nada se le puede ofrecer con propiedad sino lo que es puro y santo. Voy a repetirlo, hermanos. Juan Calvino define la santificación como el proceso en el que renunciando al mundo y escapando de las contaminaciones de la carne, nos ofrecemos a Dios como sacrificio vivo, porque nada se le puede ofrecer con propiedad sino lo que es puro y santo. Por eso cuando uno medita en Levítico y ve todas las particularidades que tenía que ver con el culto de Israel y cómo todo tenía que ser santo, uno va a dejar de estar pensando, ¿y qué querrá decir esto de la leche y el cordero? En vez de estar pensando eso, va a entender cómo Dios ha llamado a ser santo a su pueblo. Porque nada que sea impuro puede ofrecerle a Dios. ¿Saben? Esto en verdad trae a nuestros corazones una carga grande, hermanos. Porque Calvino está diciendo que renunciando al mundo y escapando a las contaminaciones de la carne, hermanos, por favor no usemos esto como un cliché. Cuando decimos que luchamos contra el mundo, contra Satanás y nuestra carne, no lo usen como un cliché. Van a perder el terror de lo que los acecha cada segundo de sus vidas. Si usan esto como un cliché, van a ser ligeros. Escapar de las contaminaciones de este mundo y de la corrupción de la carne demanda demasiada diligencia. Tal como decía un hermano cuando hablaba de esto, van a luego saber a quién me refiero. Cuando él pone el ejemplo de este niño que se acerca al violinista profesional y que le dice, yo daría mi vida por ser como usted. El violinista era un profesional después de un concierto. Y el violinista le contesta, sí, yo también di mi vida por tocar como toco. Eso es lo que demanda la santificación. Demanda nuestra vida, hermanos. Y en particular, hermanos, usé esto porque nuestro texto lo dice, pero no es el tema principal. El tema principal, al referirse el apóstol Pablo a los Corintios sobre la santificación, él va a hablar en particular sobre la pureza moral. Por eso lo usé como introducción, porque la santificación no solamente va a incluir este tema, hay muchos otros temas en las Escrituras. Por eso, bien la definición que hace Juan Calvino, renunciando al mundo y escapando a las contaminaciones de la carne. Y hermanos, cada uno de ustedes sabe cuáles son esas contaminaciones, cuáles son las cosas de este mundo que les son atrayentes o que les atraen, cada uno de diferente manera, en diferente forma. Habrá quien diga, ¿en serio eso te atrae? A mí ni siquiera lo consideraba. Pero eso demanda diligencia, hermanos. Y hoy en particular nos habla este texto en cuestión de la pureza sexual. Y esto es parte de la voluntad revelada para sus hijos. Dice William Hendrickson que Pablo está discutiendo la santificación y aquí en el versículo 3 al 8 de forma especial, cómo cada uno de los creyentes debe abstenerse de toda inmoralidad, de toda clase de inmoralidad. Ahora, para poder obtener la enseñanza de lo que Pablo aquí le dice, hermanos, hay dos puntos. Uno es, él va a utilizar esto para poder enseñar a los de Tesalónica. ¿Qué es lo que Dios les ha mandado con respecto a la pureza sexual para crecer en santidad? Esto lo vamos a ver del versículo 4 al 6. Y del versículo 6 al 8 vamos a ver razones para obedecer este mandato. 4 al 6, ¿qué es lo que el Señor les está mandando en este particular contexto con respecto a este mandamiento que tiene que ver, hermanos, con un mandamiento de la ley de Dios? No fornicarás. Es cuestión plenamente moral, hermanos, para nosotros, sumamente importante que entendamos su unión al mandamiento para que nosotros podamos entender, pero no solamente eso, el apóstol Pablo les va a dar razones para obedecer el mandato del Señor. El día de hoy, hermanos, solamente me voy a enfocar a lo que Dios manda con respecto a la pureza moral en este contexto.
Y hay 3 puntos, hermanos, en respecto a en la siguiente ocasión que el Señor me permita estar con ustedes, voy a hablarles de las razones que el Señor les da por medio del apóstol para obedecer. Hoy voy a enfocarme a lo que Dios les manda. Hay 3 puntos diferentes de lo que Dios les manda. Número 1, que se aparten de toda fornicación, versículo 3. Número 2, que sepan cada uno tener su propio cuerpo en santificación, versículo 4 y 5. Y punto número 3, que nadie agravie en este sentido, es decir, en la inmoralidad a sus hermanos, versículo 6. Punto número 1, que se aparte todo creyente de la fornicación. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, lo que hemos explicado como la introducción, que os apartéis de fornicación, que os apartéis de fornicación. Si ustedes se dan cuenta, después de enseñarles y decirles a los creyentes en Tesalónica, la voluntad de Dios para tu vida es tu santificación, Él empieza a describirlo más claramente y lo hace por medio de un mandato, que se aparten de fornicación. Es un imperativo. Es un mandato de Dios para los hombres, para los creyentes. Esto es parte de la santificación. Por eso di el tiempo necesario a la santidad. Porque si uno entiende su llamado como creyente, sabe quién es en Cristo, sabe lo que Dios demanda a nosotros, entonces cuando el Señor nos dice que se abstengan o que os apartéis de fornicación, va a entender que está hilado a lo que es revelado, es claro para nosotros, y que es un mandato que no podemos hacer a un lado. Es decir, hermanos, que apartarse de este pecado tan horrendo no es una opción. No es una opción, sino que es un mandato claro de la voluntad de Dios revelada, lo que nos debe hacer pensar en la diligencia que demanda de nuestra voluntad, hermanos. Si hay un imperativo, si hay un mandato de Dios que está relacionado a la voluntad de Dios clara, que es la santificación, y el Señor nos dice, esto es lo que debes de hacer, hermanos, por favor, alerta, está demandando de Dios su esfuerzo, está demandando que ustedes pongan toda diligencia, que cada uno de nosotros seamos diligentes en este aspecto, porque es un imperativo para nosotros. O como dijo también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, 18, huid de la fornicación, huir de la fornicación. Aquí les dice, apártense de ella. Es decir, mantente completamente alejado o distante de cualquier cosa que pueda propiciar este pecado. Y hermanos, tengo que dar una nota al margen, tengo que ser muy cuidadoso con mi vocabulario, tengo que ser muy delicado con las palabras, porque nosotros creemos que toda la iglesia se debe congregar y en la predicación no separamos a nadie. Hay niños y tengo que ser cuidadoso, pero eso, hermanos, les ruego que su discernimiento de adultos, por favor, puedan entender, porque no voy a usar palabras explícitas, pero espero que puedan entender la claridad del punto. Porque aquí nos está llamando a alejarnos les está diciendo aléjense, apártense, háganse distante de toda cosa que pueda propiciar esto en sus corazones. Ustedes pudieran pensar, pues era fácil, ellos no tenían internet, ellos no tenían cine, ellos no tenían revistas, ellos no tenían todas estas cosas que son tan difíciles al día de hoy. Bueno, hermanos, eso es verdad, no tenían esas cosas, pero quiero decirles algo. La situación en donde el reino del Señor, la iglesia se está estableciendo en esta ciudad y en muchas otras ciudades de este imperio, desafortunadamente, por causa del pecado, estaba tan deteriorado como lo está en el día de hoy. ¿Qué quiero decirles con esto? Socialmente y religiosamente, las dos cosas que imponen claramente a los hombres, social y religiosa, estaba completamente aprobado y promovido la inmoralidad sexual. Estaba completamente aprobado y promovido, lo que vemos en el día de hoy, con los medios que ahora tenemos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que en aquella ocasión en donde el Señor les está diciendo esto, había templos idólatras y parte del culto
era inmoralidad. Había lo que se conocía como las demostraciones o teatro, demostraciones de arte para la nobleza, en donde era inmoralidad completamente abierta para la nobleza de una sociedad. Y sin contar la prostitución en toda clase de tipo que se encontraba en estas ciudades grandes al alcance de cualquier persona. Ahora, solo piensa en esto: socialmente aprobado y promovido, religiosamente aprobado y promovido. ¿Qué clase de perversión había en esas sociedades? Y hermanos, el apóstol Pablo les dice: apártense de todo eso. Apártense de todo ello. Apártense de todo ello. Y les dice, ¿de qué, hermanos? Él les dice: apártense de toda fornicación. La palabra utilizada para fornicación es la palabra porneia. Tiene una connotación en nuestro tiempo que no es precisamente lo mismo que en ese tiempo, era más amplia. Lo que les está diciendo el apóstol Pablo al decirles: apártense, absténganse, huyan de toda fornicación, es que, hermanos, les está diciendo que se aparten de todo acto, pensamiento, deseo, provocación, circunstancia que pueda propiciar la inmoralidad en el corazón, porque solamente ha sido permitida en su pensamiento y en su deseo lícitamente y honrosamente dentro del matrimonio. Hermanos, si nosotros no entendemos la creación, vamos a querer imponer significados nuevos. Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Él, y luego manda al hombre a dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Este es el contexto donde la sexualidad es permitida, únicamente. 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 Por tal razón, hermanos, sea acto, pensamiento, deseo fuera de este contexto lícito y honroso que Dios ha dado, es pecaminoso. Es pecaminoso. Es por eso que el Señor Jesús dijo eso. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Hay una intencionalidad enorme en ello, porque mejor te es entrar en el reino de los cielos sin un ojo, sin una mano, que ser echado todo tu cuerpo en el infierno. Hermanos, si uno medita en las palabras del Señor Jesús, refiriendo el sentido del mandamiento, porque los fariseos hipócritas de su generación habían distorsionado tanto la santa ley de Dios que permitían toda clase de inmoralidad, justificándolo como lo hace nuestra sociedad. El Señor tiene que ser muy claro. Es mejor que hagas todo lo que tengas que hacer por apartarte de este pecado, a que seas consumido y echado en el infierno. Así que, ¿qué aprendemos cuando el Señor les dice que se aparten de toda fornicación a los de Tesalónica? La intencionalidad que debe de haber en los santos de apartarse por completo de toda fornicación. De toda fornicación, hermanos. De toda clase de inmoralidad. Yo espero, hermanos, que en sus corazones puedan determinar claramente una sola cosa: santidad al Señor. Y no jueguen con esto. No digan: yo soy fuerte y por lo tanto puedo A, B, C o D. Yo no pasan, porque está en toda la Escritura. Está en toda la Escritura. En toda ella. Y pasamos al siguiente punto, hermanos. Dice las Escrituras en nuestra traducción que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Si ustedes leen la versión de las Américas, está traducido de otra manera. Habla de que sepa poseer su cuerpo.
Hermanos, es uno de los textos en esta carta más difíciles a los que me enfrenté para tomar una decisión, qué postura tomar. Los hermanos que han estudiado, hay varias cosas que determinan el significado, el contexto, luego también la parte la palabra que le antecede, si es un adverbio, muchas cosas. El problema es que la palabra que puede determinar si se refiere a vaso o cuerpo o esposa, que es tener, también puede tener varios significados. Entonces quiero resumirles lo que estuve estudiando. Todos y cada uno de ellos estudia el original en su época, libros sociales, contexto, todo lo que pasó y cómo se utilizaba. Y bueno, para resumen, los dos tienen los mismos argumentos igual de fuertes para referirse a tener su esposa o poseer su cuerpo. Ahora, ¿por qué me inclino más como lo traduce las Américas? Porque tener su esposa está muy restrictivo, hermanos. Y no queda creo yo que no queda con lo que va a decir a continuación. Está tan restringido al hablar de esposa, porque en las Escrituras también cuando utiliza este término, lo usa como esposa o lo utiliza como cuerpo, porque el que ama a su cuerpo ama a su esposa. Entonces, o se refiere a cuerpo, se refiere a esposa, pero hermanos, si nosotros entendemos, miren, dice, y cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando uno lo relaciona con los gentiles, pierde el peso. Se habla tan solo de su esposa, porque a los gentiles ni siquiera les interesaban las esposas. Pierde su peso. Entonces es más probable que la exhortación tan fuerte que les está haciendo él tenga que ver con lo que él dice, que cada uno de vosotros sepa tener o poseer su propio vaso o cuerpo en santidad y honor. La palabra original es vaso, y vaso la utiliza en español como cuerpo o como esposa. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, si lo entendemos como de esta manera, poseer vuestro propio cuerpo, es más claro entender el contraste entre, hermanos, la voluntad de Dios es vuestra santificación, apártense de fornicación, no como los gentiles que viven en estas concupiscencias, atados a ellas. No como los gentiles que no conocen a Dios. Los creyentes deben de mantener su cuerpo en sujeción, es decir, sus deseos no deben dominarlos, a diferencia de los gentiles que viven para sus propios deseos. ¿No es lo que nos dice el mundo en esta generación? Pero está en mí. Y si está en él el deseo por hacer cualquier clase de perversión, y aquí es donde tengo que tener cuidado, él va a ir en pos de ella y defenderla aún en marchas y reglas. Y el Señor está diciendo, pero ustedes no posean, mantengan su vaso, su cuerpo en santidad, en pureza, apartándose de toda fornicación. ¿Por qué, hermanos? Porque el creyente ha sido capacitado para esto. A diferencia de los gentiles que no conocen a Dios, que no temen a Dios, el creyente ha sido... Recuerden lo que dice el profeta Ezequiel. Él ha sido hecho una nueva criatura. ¿Y qué implicaba esto? Un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva voluntad. Y el Espíritu de Dios dentro de nosotros para que no nos apartemos y sus mandamientos para que los obedezcamos. Esta es la promesa del nuevo pacto. ¿Qué es lo que les está diciendo el apóstol Pablo? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Colosenses capítulo 3, versículo 5, hermanos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
¿Qué es lo que les está diciendo? Apártense de ella. ¿Para qué? Para que pierda su poder, para que estos deseos mueran, hagan morir el pecado por el Espíritu. Sean diligentes en la mortificación, hagan morir esos deseos, pónganlos a muerte, sujétenlos al Espíritu, de tal manera que ustedes crezcan en santidad, no en pasiones de concupiscencia. Ahora, hermanos, cuando nuestra traducción nuevamente dice pasiones de concupiscencia, no es muy claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo no en pasiones degradantes. Y pueden pensar en Romanos 1, que hacen cosas contra naturaleza, aún vergonzosas. No en pasiones degradantes que degradan la imagen de Dios en el hombre. Hermanos, lo que ellos estaban viviendo era muy semejante a nuestra época. Toda clase de inmoralidad, desde la inmoralidad fuera del matrimonio, las prácticas vergonzosas de la homosexualidad, prostitución y toda cosa que degrada la imagen de Dios en su creación, Y solo de paso, hermanos, es por esto que la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. El hecho de que afuera, aunque no teman a Dios y digan no hay Dios, lo promuevan, la iglesia debe decir no, porque la imagen de Dios está en ti. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Es muy probable, hermanos, y aquí es donde quiero, hermanos, que puedan darse cuenta el cuidado, como decía, que como un padre exhortándolos y consolándolos, pasaba tiempo con ellos. Porque él dice, al decirles esto, hermanos, cuando les está diciendo que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad o su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasiones que están obrando en el corazón, deseos que siguen obrando en el corazón de manera incorrecta, como los gentiles que no conocen a Dios. El creyente puede hacer morir esos deseos, esas pasiones por el Espíritu y la renovación de su entendimiento en la palabra. El incrédulo no, es entregado y se somete a ellos de manera degradante y vergonzosa. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ustedes de verdad apártense. Ahora quiero que piensen en esto, hermanos, porque la iglesia tiene poco de ser formada y mayormente hay gentiles en ellos. Es decir, que muchos pudieron salir de estas prácticas vergonzosas. Una gran mayoría de los hermanos en Cristo ha salido de estas situaciones vergonzosas. Es decir, muchos de ellos tenían estas prácticas porque era lo que su familia les había enseñado. Para ellos era normal, aunque su conciencia les acusaba, era normal entregarse a estas concupiscencias vergonzosas. Era normal estar entregado a sus pecados horrendos. Ellos podían vivir de esta manera, pero ahora como nuevas criaturas en Cristo Jesús, Él les está diciendo, apártense de todo ello. Porque es muy probablemente que muchos de ellos estaban luchando con deseos que aún estaban dentro de ellos, hermanos, cosas que pasan en la iglesia del Señor, creyentes que son salvados de la prostitución, homosexualidad y toda clase de perversión, y llegan a una iglesia y empiezan estos deseos a luchar. Necesitan el amor y la gracia y la sabiduría de nuestros pastores y el amor y la paciencia de los creyentes para ayudarlos a apartarse de estas perversiones y de estas concupiscencias, para que no se entreguen a ellas como los gentiles que no conocen a Dios. Porque Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. Pero si es una iglesia joven, hay mucha falta de discernimiento, de madurez. Y ahí está Corintio, la iglesia en los Corintios. Es decir, que el apóstol Pablo no está ignorando la lucha que muy probablemente estaban llevando en medio de ellos. Él, como un padre, los está exhortando y consolando para que anden como es digno del Señor, en santidad, porque esa es la voluntad de Dios. Él les está dando las herramientas para vencer, hermanos.
Y nuevamente, hoy solamente estoy diciendo las 3 cosas que Dios les manda que hagan. Después les voy a decir las 3 razones por las que deben de hacerlo, pero el apóstol como un padre, en verdad, como una nodriza con ternura, les está dando herramientas para hacer morir el pecado, para hacer morir esos deseos. Nuevamente, hermanos, cuando hablamos de exhortar no significa agarro este texto, esto es lo que tienes que hacer y ya hazle como puedas. No es así. La debilidad de un hermano puede ser diferente, el contexto del que viene puede ser diferente y requiere del amor, el cuidado de los pastores y la diligencia de la iglesia. Y si no sabes cómo tratarlo, mejor no te metas. Dile a tu pastor. Porque pueden llegar situaciones tan complejas como ni te imaginas, en donde el pastor ha sido dotado por la gracia de Dios porque Él lo llamó y lo probó, como vimos en esta carta, para hacer su voluntad. De tal manera que Él tendrá la gracia y sabiduría de Dios para poder llevar estas cosas. Así que cuando en verdad ni siquiera sepas cómo tratar estas circunstancias que se acercan a la iglesia, mejor ve con el pastor. Ve con el pastor. Si ellos tenían el Espíritu de Dios, como creyentes que han sido afirmados, y ahora pueden ir entendiendo por qué era tan importante que ellos entendieran su llamamiento. Porque entonces ellos pueden entender que la voluntad para ellos como hijos de Dios es la santificación y en particular apartarse de toda inmoralidad sexual. Esto es la voluntad para ti, para mí, para cada santo de Dios que ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Y estos deseos, por grandes o pequeños que pueden ser sometidos por la gracia que hay en Cristo, por el Evangelio. Así que, hermanos, aquí aprendemos la importancia de entender quiénes somos para saber cómo comportarnos. Si eres un creyente, la voluntad de Dios es para ti la santificación, que te apartéis de toda fornicación, que te apartes de toda fornicación. Y Dios te ha provisto muchos medios para esto. Pero finalmente, hermanos, el último punto, Él les ha mandado a apartarse de toda fornicación. Él les ha mandado a mantener sus cuerpos en pureza, en toda pureza. Todo su cuerpo debe de ser mantenido irreprensible, como lo va a decir en la segunda carta. Y también les va a mandar a que nadie agrave a sus hermanos en este sentido. Es por eso que uno puede entender la situación tan difícil que está viviendo la iglesia. Porque ahora les dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y hay comentaristas que creo yo, como dicen otros comentarios, erraron. Porque hay quienes dicen que aquí Él está metiendo otro nuevo mandamiento en donde les dice, no ofendan a sus hermanos. Es imponerle un significado a algo que no tiene sentido. Porque después en el versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Él sigue hablando del mismo tema. Él sigue hablando de mantener la pureza. La línea del pensamiento no se ha roto, sigue siendo lo mismo. Y Él les dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y aquí es la dificultad, hermanos, porque dice que nadie engañe a su hermano, y parece ser que ahí queda, pero hermano, esto sería mejor traducido si dijera que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en este asunto, es decir, en lo que vengo hablando. La gran justificación para muchas personas, como incluso lo vemos en la carta a los Corintios, para la práctica de la inmoralidad sexual es que es mi cuerpo, a nadie le hace daño. No es el estandarte de la inmoralidad de esta época. Es que yo soy dueño de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero con él. Es que a nadie le hago daño. ¿Cuál es el problema? O hay quien más astuto, es que nadie lo sabrá. Porque normalmente este tipo de pecados se cometen en lo oculto. Es que nadie lo sabrá, nadie lo verá. Pues hermanos, para que el temor de Dios venga a nuestro corazón, no es así. Las Escrituras nos enseñan explícitamente que este no es el caso.
que cuando uno peca en estas cosas, número uno, no peca solo contra su propio cuerpo, peca contra sus hermanos y peca contra el cuerpo del Señor, la iglesia. Y también nos enseña que no está oculto de los ojos de Dios. El apóstol Pablo les dice a los hermanos de Tesalónica que nadie debe de pecar en este sentido. Ahora quiero decirles porque, hermanos, toda esta inmoralidad que estaba pasando en esa región, y vienen creyentes y es muy probable que empezaban a haber circunstancias de este tipo y que el pensamiento era astuto y agudo para justificarlo. Nadie me ve, no ofendo a nadie, o pues es que ella quiso o él quiso. Todas esas cosas que salen del corazón corrupto. Y el apóstol Pablo les dice, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador de todo esto. Y miren, hermanos, esto podemos interpretarlo rápidamente con las mismas palabras del Señor Jesucristo. Corta tu mano o saca tu ojo, porque mejor te es entrar sin una mano y sin un ojo al cielo que irte con todo tu cuerpo al infierno. Es muy fácil, si tu corazón se está viendo tentado a decir, bueno, pero ahí está hablando de incrédulos, porque está diciendo vengador. Bueno, primero recuerda el Salmo 60 al día de hoy. Porque al pueblo de Israel, su pueblo, le hizo beber vino de aturdimiento en su disciplina. Vino de aturdimiento. Número 2, porque Cristo Jesús utilizó el mismo lenguaje. Si tú no cortas tu mano y sacas tu ojo, vas a ir al infierno porque tú no eres mi hijo. Caminas como un hijo de ira, caminas como un impío. Te estás comportando como lo que eres, porque el árbol se conoce por su fruto. Y es lo mismo que el apóstol Pablo está utilizando. Esta exhortación doble. O viene temor a tu corazón para huir de este pecado, o viene temor en tu corazón para guardar tus ojos, o eres entregado a esto y finalmente vas a terminar en el infierno porque solo estás demostrando que no eres hijo de Dios y que practicas lo que Dios aborrece. Él es vengador. Él es justo, Él es santo. Cuando uno ofende en este pecado al Señor, uno peca contra su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, y estoy hablando para creyentes, contra el hermano o la hermana que está usando para este pecado aborrecible a los ojos de Dios, y contra la iglesia, pues cada uno de los creyentes está unido con los miembros de la iglesia, ofendiéndola en esta terrible transgresión. Por eso Pablo dice, Dios es vengador de esto, para que venga temor a nuestros corazones, hermanos. Ahora, esta carta no nos muestra ningún pecado en particular, como sí lo habla en la primera carta a los Corintios, pero es muy probablemente que por el lenguaje que está hablando era una situación que estaba por pasar y que Timoteo le está advirtiendo o que está pasando. Un riesgo latente en la iglesia. Ahora, hermanos, esta iglesia que ha perseverado en amor, en paciencia, en esperanza, esta iglesia que está avanzando y que conoce su elección, tiene que ser advertida de las cosas que en este mundo pueden hacerla tropezar. ¿Se dan cuenta que no está haciendo un cliché el apóstol Pablo? Está advirtiendo a creyentes genuinos. Huyan, apártense. Porque Dios es vengador. Dios es vengador. Puede pensar cualquier persona, es que nadie me ve. Bueno, Dios te va a exhibir. Y como ha pasado, hermanos, como pasó con este hombre Rabí Zacarías, no sé si se llame así, exhibido públicamente para que los creyentes teman, como lo vemos en el libro de los Salmos. Un principio que viene de la justicia de Dios, que todos vean para que todos teman y se aparten del pecado.
El temor a Dios para dirigirnos de manera adecuada es sumamente importante, hermanos, sumamente importante. 3 aplicaciones, hermanos, para que podamos poner esto en nuestras vidas. Hemos visto lo que el apóstol Pablo les enseña con respecto a lo que Dios les ha mandado, que se aparten de toda fornicación, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santificación, en santidad, y que nadie agravie en este pecado a sus hermanos, porque Dios es vengador. Ahora, hermanos, quiero que en nuestros corazones pueda aplicarlo para que podamos llevar esto a nuestras vidas, y que no solamente sea conocimiento, sino santidad. Considera y apártate de todo lo que pueda propiciar la fornicación. Por favor, tú conoces tu debilidad. Considera todo y apártate de todo aquello que te pueda hacer tentar en esta situación. Personas, situaciones, ocasiones, objetos, músicas, teles, celulares. Por favor, apártate de la fornicación. Por favor, no es un juego. Por favor, no es algo sencillo. Tienes que ser diligente, y si tú sabes que hasta simple música te hace tropezar en esto, o la manera en la que te vistes hace tropezar a tus hermanos, o la manera en la que te acercas a ellos, impureza, hace tropezar, apártate de ello, por favor, apártate de ello. Porque la voluntad de Dios para su iglesia es la santificación, que nos apartemos de toda fornicación. En verdad, hermanos, dice Buddy Baucham que el grave problema de la iglesia es que el termómetro con respecto a este pecado está demasiado desorientado. Lo que las Escrituras llama como pecaminoso, nosotros ya lo llamamos como permisible. Y que el cero de nuestro termómetro, en donde deberíamos estar alertos con tantito, se ha vuelto a la mitad, de tal manera que todo este tiempo estamos pecando. Y entonces nos alertamos cuando estamos aquí, pero todo este tiempo hemos estado pecando y por eso no lo vemos tan terrible. Porque hemos dejado de renovar nuestra mente y entender que el Señor abomina este pecado, que es completamente aborrecible y que puede haber en nuestros corazones luchas muy severas en contra de esto. Por eso, hermanos, las advertencias son tan fuertes, tan claras, para que tengamos herramientas para luchar en contra de esto. Hay un grave error en el pensamiento del creyente. Están constantemente pensando, ¿cuánto me es lícito? ¿Cuánto me es lícito sin que peque? Es lo que dice Buddy Baucham. ¿Cómo es posible que pienses cuánto es lícito cuando siquiera tu aguja debió? Punto, apártate, corre, huye, sal. No es cuánto me es lícito, hermanos, es cuánto debo de apartarme para mantenerme santo en toda pureza delante de Dios. Miren, hermanos, después las consecuencias son terribles, terribles, terribles. David no empezó en su pecado mirando por la azotea. David, como dice John Owen, empezó no mortificando un deseo por las mujeres y terminó fornicando y asesinando y trayendo la sangre sobre su reino y su posteridad. Si creen que es sencillo, solo consideren las consecuencias de su pecado. Por no mortificar un deseo, él peca finalmente. Su familia, su reino, su hijo. Cosas terribles. El pecado no comenzó en la azotea mientras él no iba a luchar con su ejército. El pecado se consumó ahí, como dice Santiago, pero estuvo latente en su corazón durante mucho tiempo. ¿Y crees que puedes más que David? No es cuánto me es lícito, hermano.
Es cuánto debo apartarme para mantenerme santo en toda pureza delante de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para mi vida y esto es agradable a mi Señor. Aplicación número 2, hermanos, con el punto que vimos. Tratemos con toda pureza a nuestros hermanos, por favor. Tratemos con toda pureza a nuestros hermanos. Hermanos y hermanas, hay una gran tendencia a que la mayoría de las hermanas diga, no, pues que los hombres se cuiden de esto. Yo lo sé, lo he escuchado. Hay una gran tendencia. Este no es un pecado solo de hombres, es un pecado también de mujeres. Y hay un grande número de mujeres esclavizadas al día de hoy en algo vergonzoso también. Pero no solo eso. Al Martin, para quien los conocen, un predicador muy respetable, con una vida muy íntegra, da un sermón a las mujeres de su iglesia de todo lo que hacen, que hace tropezar a sus hermanos. Toda la manera en la que se visten, que hace que pequen sus hermanos en este sentido. Y él usa lenguaje claro y específico porque tuvieron circunstancias en su iglesia que se convirtieron en una situación muy difícil. Y Al Martin da toda esta predicación a su iglesia con una exhortación fuertísima para exhortarles a las mujeres a que dejen de ser tropiezo a sus hermanos en la manera en la que se visten, en la manera en la que se comportan, en la manera en la que se relacionan. Por tal manera, hermanos, esto no solo es para hombres o mujeres o adultos, porque los adultos pueden decir, bueno, que los jóvenes se preocupen. Miren, hermanos, esto es para la iglesia y cada uno de ellos, si tú no luchas, gloria a Dios, pero la pureza es para la iglesia de la cual eres partícipe. Son tus hermanos. Aplicación número 3. Considera la seriedad con la que Dios considera la inmoralidad sexual. Por favor, considérala en tu corazón. El pensamiento de este mundo está entrando en las iglesias más fuerte de lo que piensan. Uno puede darse cuenta en cómo se visten las hermanas, cómo se comportan los hermanos, cómo se relacionan los hermanos y las hermanas. Y cada vez nos damos cuenta que lo que antes era prohibido ahora es permisible porque hemos perdido sensibilidad de lo abominable que es esto. Considéralo con seriedad, por favor, en sus actos, en sus afectaciones y en sus consecuencias. Esto va a ayudarnos a sensibilizarnos de esta corriente del mundo que se mete en nuestras mentes y que se ha encargado de distorsionar lo abominable que es este pecado. Esto es para la iglesia, mis hermanos. Esta exhortación se la dio Pablo a creyentes. Este mensaje no solo es para el incrédulo que sabe que esto es pecado y que si no se arrepiente va a ir al infierno. Esto es para cristianos porque la voluntad de Dios es la santificación y en verdad, terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por favor, tengan temor en sus corazones de esto. Ahora, nuevamente, habrá quien diga, pues yo nunca he luchado con eso. Gloria a Dios. Pero sea que tengas que ayudar a uno de tus hermanos o hermanas en esta situación, sea que tengas que orar por uno de tus hermanos en esta situación, sea que tengas que madurar para apoyar a tus hijos en esta situación, porque tus hijos están viviendo en una situación diferente a la que tú viviste, amado hermano, y ellos van a enfrentar una lucha que quizás tú no tuviste. Y ellos van a enfrentar cosas tan difíciles que necesitan la gracia y la sabiduría de Dios para dirigir a sus hijos. Por favor, hermanos, tomémoslo con toda seriedad. Este tipo de pecados tan deprobables, tan horrendos, se están dando en niños de 7 o 8 años. En esta sociedad, en nuestro país, a veces en personas que conocemos en las iglesias, con toda clase de perversiones horribles. De verdad, hermanos, consideremos lo que las Escrituras nos dicen. Y hermanos, hablando de la santidad y este punto, quiero darles herramientas que pueden ustedes consultar. De verdad,
Esto es conforme a lo que acabo de hablar ahorita, pero hermanos, esto nos ayuda para luchar con cualquier pecado. John Owen escribió 3 libros muy buenos y súper recomendables para la iglesia: El pecado remanente, la tentación y la mortificación del pecado. Son 3 libros sumamente importantes. Les voy a decir por qué. Porque si ustedes ignoran la corrupción o esta advertencia que es para creyentes y dicen, no, no pasa nada, y no tienen la sabiduría que estos hombres han tenido, cómo velaban por la santidad de la iglesia, cómo luchaban en contra de ella, cómo sometían la carne, si no veían... Ellos ven en verdad el pecado como abominable, cosa que se acerca a la iglesia. Y si no entendemos cuál es el pecado que está todavía en nuestro cuerpo, el pecado remanente, cómo la tentación se acerca a nosotros y cómo tenemos que mortificar estos deseos todos los días de nuestras vidas, cualquiera. Esto es en cuestión de la inmoralidad, hermanos, pero si no entienden eso, van a caer. Porque crea que está firme, mire que no caiga. El hecho de que tú creas que estás firme es que has bajado la guardia. Es que eres una ovejita paseándote al lado del león que está a punto de morder tu cabeza y arrancarla. El hecho de que no estés al pendiente de las concupiscencias que batallan en tu carne implica que tú has bajado la guardia que el Señor le dijo a sus apóstoles: velad y orad para no entrar en tentación, y que has hecho a un lado todas las exhortaciones que el Señor le dijo a sus discípulos, y al rato estarás llorando amargamente. Y las consecuencias pueden ser severas. Es nuestra responsabilidad entender cómo mortificar y cómo velar por la santidad, mis amados hermanos. Cómo velar por la santidad y que nadie agrave en este sentido. Hermanos, por favor, maduros, adultos de esta iglesia, velen por los jóvenes, estén al pendiente, ven algo raro, intervengan. ¿Qué está pasando con tu comportamiento? ¿Por qué te estás dirigiendo así? ¿Qué estás haciendo, hermana? ¿Te diste cuenta cómo te comportas con tus hermanos? Por favor, hermanos, por favor. Ustedes saben que esta iglesia no es ajena a eso. Y luego es demasiado tarde. Por favor, hermanos, que nadie agrave en este sentido a sus hermanos. Si tú lo ves, si tú lo sabes, si tú lo disciernes, basta, hermano. Apártate de esto. Por favor. Cuida tu corazón. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, nos corrige, porque tu palabra nos enseña. Te damos gracias porque tu palabra es suficiente para nuestras vidas, Señor, porque es lámpara y es lumbrera, Señor, a nuestro camino. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Pero Padre, ahora rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, por favor, a ponerlo por obra. Tú sabes las luchas tan grandes que puede haber en tus hijos, Señor, y la necesidad de sabiduría de lo alto y de discernimiento, Señor, porque anhelamos la santidad que conviene a tu casa, porque anhelamos crecer en santidad. Padre Santo, por favor, ayuda a tu iglesia, Señor. Concede más gracia, Señor. Concede más sabiduría, concede más madurez. Pon temor, Señor, en el corazón. Pon temor en nuestros corazones, por favor. Pon temor en nuestros corazones para apartarnos de todo esto, Señor. Para apartarnos, Señor. Y para honrarte, Señor. Por favor, Padre, te lo suplicamos y te lo pedimos y te damos gracias, Señor, porque esto es conforme a tu voluntad, Señor. Por favor, Señor, déjanos ver cómo tú obras esto en nuestras vidas para alabarte, Señor, porque como hemos visto en el Salmo, en ti haremos proezas, Señor. Lo que este mundo piensa que es imposible, Señor, mantener la pureza. Padre, tu palabra nos enseña que es posible, Señor. Déjanos ver una iglesia pura y santa en esto, por favor. En Cristo Jesús. Amén.